Buenas tardes, doctor Julio González y todas las estudiantes del doctorado de educación de la Universidad de Carabobo. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este momento para expresar, para relatar un poco la formación y la experiencia que tenemos en el asunto del abordaje metodológico de la tesis doctoral. Esto que voy a presentar hoy, si bien lo estoy haciendo en mi persona, nos corresponde a trabajo que hemos hecho tanto mi persona como Freddy González. Por eso tenemos acá la autoría compartida, porque muchos de los textos que voy a compartir con ustedes hoy es producto de ese trabajo compartido que hemos hecho los dos en algunos de nuestra trayectoria de trabajo. En ese sentido, pues hemos querido dejar aquí un poco nuestro currículo por cualquier interés en indagar un poco en lo que hacemos y avalar un poco lo que estamos hablando. Podemos empezar por hablar de que investigar es un proceso humano y complejo, y que la palabra investigar viene del latín, que deriva de vestigio, el cual significa ir en pos de la huella, es decir, en busca de una pista, de un dato. Entonces, en ese sentido, pues González señala que es una búsqueda disciplinada de información hecha por alguien sobre cuya base pueda proponer una respuesta para responder a alguna interrogante por algún motivo que le inquiete o de interés de responder. Cuando realizamos un trabajo de investigación, tenemos que tomar en cuenta que este tiene tres grandes momentos. Uno, el momento de la contextualización, asociado con la ubicación del lugar, del asunto, el escenario, la situación de interés, que podría ser el topoy, pues. Que nosotros le damos el nombre de contextualización, si bien regularmente se le llama problema, pero nosotros asociamos más el concepto de contextualizar, de ubicar la situación, la anomalía que se presenta en un lugar, en un determinado contexto, porque a veces la anomalía tiene, el asunto es anómalo dependiendo del lugar donde eso ocurre. Y otro momento importante es la conceptualización, que es buscar los fundamentos teóricos, los referentes teóricos con los cuales yo, o el doctorando, o el orientando, en este caso el tutor también se va a apoyar para orientar ese trabajo de investigación. Y el tercer momento, pues la metodologización, que es describir ese proceso y esa trayectoria de investigación. Esto debe terminar con un informe de investigación, el cual debe estar caracterizado por exponer la trayectoria discursiva coherentemente de forma epistemológica a lo largo de todo el texto. O sea, es decir, este trabajo tiene que mostrar una coherencia que desde su título hasta la referencia, pues valga la redundancia, porque todo debe estar coherente. En ese caso, nosotros hemos hecho análisis, como les estoy diciendo, de la construcción del problema desde un enfoque situacional, que es lo que nos permite dar ese contexto. Entonces aquí les ponemos este gráfico que lo llamamos el enfoque situacional para la identificación de problemas socioeducativos, el, el cual se debe hacer un análisis en un escenario, en un contexto institucional, en una localidad de un municipio, de un sector escolar, y en un país y en un territorio, pues en una sociedad, porque vamos a suponer a veces trasciende los territorios físicos, los asuntos, vamos a suponer asuntos que caracterizan a los jóvenes, asuntos que caracterizan a los ancianos, asuntos que caracterizan a los niños. Entonces hay que relatar un poco ese contexto. En ese caso hay que definir cuáles son los actores que protagonizan la situación, quiénes son, como estoy diciendo, niños, adolescentes, estudiantes, profesores en la situación, y los expectantes, cómo la sociedad espera, cómo mira esa situación, y que es la que la mira desde las leyes, de los reglamentos que existen. Y esa situación de anomalía se va a ver en las discrepancias, en las inadecuaciones que está presente, lo cual va a revelar el problema, que se va a traducir en un interrogante. Y esto lo que revela este análisis, esta interrelación de asuntos, es lo que va a permitir revelar el problema de investigación o la situación problemática, porque ese no es un solo problema, sino un asunto, una situación problemática.
ese problema es el que va a terminar definiendo el método. Desde ahí empieza la metodología. Ajá, ¿qué corresponde? De acuerdo a la mirada que yo haga de ese asunto, me corresponde una estrategia, un método, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, esa localización de esas anomalías, el asunto de interés, las interrogantes que van a surgir, las preguntas claves que me voy a hacer, porque no puedo, yo tengo que focalizar la investigación, no puedo dejarla a la deriva, tengo que precisar, por lo menos hacer una parte, si bien el trabajo puede requerir hacer estudios posteriores, lo cual me va a definir la estrategia que viene siendo el método. Esta problemática, por supuesto, tiene que estar vinculada con una teoría, o sea, cuáles son los fundamentos teóricos, desde qué perspectiva yo voy a mirar el asunto, con el apoyo de qué investigaciones yo voy a dar la mirada, qué se ha dicho sobre ese asunto por otros, cuál es la explicación que se tiene sobre esa problemática, sobre esa expresión de situaciones que ahí se revelan. Por lo menos pudiera ser el problema no sé, de, la, de las dificultades para apropiarse de los contenidos. Entonces, cuáles son los procesos, las pedagogías, las explicaciones culturales que se dan asociadas con eso. Entonces, esa problemática define un poco un foco de estudio y esas interrogantes que nos permiten sumergirnos en una teoría, que vamos a hacer una inmersión en esa teoría que me va a permitir hacer una contemplación en hermenéutica, o sea, una mirada para analizar esa situación a través de unas teorías que son las que me van a ir dando respuestas. Ese análisis se hace desde lo que hemos denominado, desde lo que Freddy González particularmente ha escrito como el enfoque pentadimensional para analizar un trabajo, en este caso una investigación, que debe estar sostenido desde la ontología, o sea, la esencia, la situación sobre la que se está trabajando, qué es lo que estoy yo mirando, cuál es el foco de mi interés, y que esto puede variar dependiendo del que la mira, porque por lo menos para mí yo voy a mirar tal cosa, pero otro puede venir y lo mira, un antropólogo mira otra cosa, un psicólogo mira otra cosa. El para qué, que en este caso es lo que llamamos la teleología, o sea qué es lo que yo voy a hacer con eso, cuáles son mis propósitos, por qué, o sea, desde qué perspectiva, cuáles son mis valores, desde qué episteme los estoy mirando. El cómo, por supuesto, la metodología, el procedimiento como a través del cual yo pienso llevarlo a cabo, cómo lo voy a hacer, cómo es que tengo que hacerlo. Y la epistemología va a ser esa relación permanente que voy a tener como investigadora, como interactuante con el asunto. ¿Quién, qué, sobre qué? ¿Cómo lo percibo? ¿Cómo me percibo? ¿Cómo me percibe el otro también? ¿Cómo se explica lo que hay ahí? ¿Cómo se da ese proceso? Eso viene esa parte epistemológica exige por lo menos que yo también defina mi lugar epistemológico, que yo aclare, que yo lo exprese, que esto casi nunca se ve en los trabajos de investigaciones regulares, vamos a decir en algunos contextos, no voy a decir que en todos lados. Que es importante que el autor del trabajo escriba y explique desde qué postura él asume el asunto, cómo ha sido su trayectoria con esa situación previamente, cómo la ha trabajado, cómo lo ha abordado, cómo lo ha hecho y en función de eso cuáles son sus valores, cómo los consigue. Este lugar epistemológico es definido por esos componentes de aspectos idiosincráticos, que se refieren a la sensibilidad, a la perspicacia, o sea, que son valores para mí, los contextos de vida que se refieren a esas tradiciones, las normas, los valores, o sea, cómo ha sido mi recorrido en la vida y por lo tanto la perspectiva ante la situación social de estudio, que es lo que yo voy a hacer. Esto viene derivando pues en lo que se ubica la metodología, o sea, la ciencia que estudia el método. Si bien lo ubicamos en un determinado capítulo, no quiere decir que ese solamente es la metodología es todo el trabajo, todo el procedimiento que hemos hecho. Y que tenemos que tomar en conciencia también que el método es plural de los métodos, o sea, cuando hablamos de métodos quiere decir que son muchas maneras de abordarlo. Y la metódica viene siendo ese proceso particular que cada quien debe hacer, o sea, no debería haber un trabajo con similar metodología, o sea, puede haberlo similar, pero igual no.
metodología, porque cada una tiene su particularidad. Y entonces, en este caso uno tiene que, en ese caso de la metodología, uno tiene que tomar conciencia si va a asumir un método, porque uno puede decir, voy a asumir como lo hicieron fulanito, lo voy a replicar para ver qué ocurre aquí. Por supuesto, adaptándolo al contexto adecuadamente. Voy a hacer una adaptación, hacerle cambios para poderlo adaptar y voy a hacer otra creación nueva. Eh, este asunto metódico tiene carácter estratégico, que es importante venir definiendo cuáles son las estrategias que voy a poner en juego, cuáles son las interrogantes que yo debo responder, cómo se hizo, cómo se va a hacer, qué se hizo, cómo se hizo, cuándo se hizo, a quiénes, con quiénes, en qué se registra la información, cuáles son las situaciones que van a ser propiciadas para generar la información o cuáles fueron propiciadas en el caso del pasado cuando ya me toque relatarlo, ya en pasado, cómo fue el hecho. Ese método también exige pues tener un análisis de los procesos, de la información que se vaya recogiendo. Entonces, de esta captura, esa interpretación, cómo voy a hacer esas expresiones textuales, cómo la voy a recaudar, cómo voy a hacer ese registro, voy a grabar, voy a registrar, voy a filmar, voy a pasar cuestionarios, voy a sacar fotografías, voy a sentarme a observar y voy a registrar todo en un cuaderno posteriormente. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Después todo ese corpus de información lo debo organizar para escribir, si es que lo tengo en formato de audio o cualquier otro formato, transcribirlo, digitalizarlo y ponerlo en un orden para hacerle el análisis de ese discurso, de ese texto a través de algunos dispositivos tecnológicos que hay o hecho de manera manual, sacándole los indicadores o aquellas marcas que distinguen la regularidad de los procesos que me permiten explicar algunos aspectos, algunos factores que están incidiendo y que estos me van a dar con los nodos centrales que vienen siendo las categorías o la red de significados que me van a permitir hacer la explicación de lo que está ocurriendo, o sea, la interpretación de esa data que regularmente no es dada, sino que es construida. O sea, el dato lo vamos generando nosotros los que estamos interactuando con el asunto desde esa mirada epistemológica. Por eso es que es importante decir desde qué epistemología lo estoy mirando, porque cada uno recauda data e interpreta data y hace lectura en función de esa postura epistemológica, desde esa mente de la cual estamos viendo, desde ese pensamiento. Entonces ahí vamos a ver esos identificadores, esos indicadores, formular las conjeturas, hacer esa inmersión en la data, porque después que tenemos vamos a ir marcando, pero hay que ir leyendo y releyendo y haciendo análisis, discutiendo, en este caso el orientador y el orientado, o con algún equipo de profesionales con el cual nos estemos asesorando o estemos compartiendo el asunto, que nos van a permitir construir algunas conjeturas hasta que determinemos cuáles son las categorías, o sea, formulemos unas categorías que nos aproximen mejor para la elaboración de esa teoría respectiva correspondiente. Así, esa metodología va configurando esa explicación de lo que significa un trabajo de investigación. Y como modo de reflexión final, para ir terminando, queremos señalar que hacer una tesis para obtener un título de doctor requiere un estudio profundo y comprometido sobre asuntos que nos cuestionan y nos inquietan. No podemos asumir que tenemos que tener separación de lo que ocurre emocionalmente y todo eso, no, por lo contrario, hay que exponer todos los asuntos que nos implican con eso para ser honestos, para que quien nos lea puedan ver desde qué postura lo estamos señalando. Esto demanda la inmersión plena en esas situaciones que ponen las anomalías, acompañadas y apoyadas por la mirada de otros profesionales que hayan hecho el estudio en similares situaciones. El tutor, tanto textos o equipos de trabajo que hayan trabajado con el asunto. Eso va a exigir a las personas que están haciendo el estudio, a la doctorante y el tutor o la tutora, una deconfiguración y reconfiguración de lecturas y miradas, porque uno regularmente tiene una mirada previa al trabajo y después va haciendo otras miradas, otras lecturas.
con los cuales nos permitan acercarnos al objeto más idóneamente, más adecuadamente, y de este modo hacer el aporte al discurso existente. Bueno, esto es un poco lo que les queríamos compartir a ustedes hoy. Aquí les dejamos también algunas referencias sobre algunos trabajos que hemos hecho, que ustedes pueden consultar porque la mayoría está en línea o están en nuestro portal de investigación. Muchas gracias a todos.